en esta vida fáltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará mi salvo hasta su mansión. Tengan todos muy buenas noches. Hoy estamos aquí de nuevo, María Elena Loría, siempre dispuesta a venir a compartir con ustedes todas estas delicias, manjares exquisitos que Dios nos da para nuestro espíritu. Finalizando hoy el tema, tentado por tocado por nuestros sentimientos, vamos a ver hoy el retorno a las fuentes de la cristología bíblica. Es muy importante para nosotros saber todas las citas bíblicas. Ustedes saben que uno de los lemas de nosotros es Biblia, solo Biblia, porque no es palabra nuestra, ni es lo que nosotros queremos decir, ni es lo que nosotros queremos pensar, es lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, hoy vamos a ir rapidísimo, voy a tratarlo de hacer lo más rápido posible, porque son muchas citas bíblicas que son demasiado importantes. Entonces, hoy vamos a ir lo más rápido posible. Vamos a decir una oración y que el Señor tome control de este programa, y espero que ustedes me acompañen donde quiera que ustedes estén en esta oración. Señor Jesús, hoy estamos delante de tu presencia para alabarte, bendecirte y darte gracias por haber llevado a puerto firme este programa en donde nos muestra tu naturaleza humana y tu naturaleza divina. Sos un ejemplo a seguir para nosotros y necesitamos conocer cada día más y más sobre su personalidad, sobre su forma de actuar en esta tierra y sobre la divinidad que mantuviste siempre a través de todo el tiempo que estuviste aquí en la tierra, unido al Espíritu Santo y al Padre Eterno a través de su Santo Espíritu, para que nosotros pudiéramos compartir aquí con usted. Te damos gracias por todo este conocimiento y te damos gracias por habernos permitido esclarecer todo este tema y aprender cada día más. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos al retorno a las fuentes de la cristología bíblica adventista. La humanidad de Cristo es todo para nosotros, es absolutamente todo. Ella es el hilo dorado que liga nuestra alma a Cristo a través de Cristo a Dios. Ella debe ser un estudio y vamos a leer hoy Primera de Juan 4, 2, 3, que dice así. Primera de Juan 4, 2, 3. Úpale. Espérense un momentito para ubicarla. Aquí, Primera de Juan 4, 2, 3, que dice así: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hay que conocer y hay que proclamar y aceptar que Cristo vino en carne a este mundo. Nosotros no alabamos el Evangelio, sino que alabamos a Cristo. No adoramos al Evangelio, sino que adoramos al Señor del Evangelio. No es nuestra teología lo que nos salva, sino el Señor de nuestra teología. Y vamos a la siguiente imagen, Efesios 4, 21, que dice así: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Siguiente imagen, Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Y siguiente imagen, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, Dios lo que nos dice es que tenemos que madurar, tenemos que madurar. Tenemos que ir aprendiendo, conociendo, asimilando para ir paso a paso aumentando y yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero eso lo hacemos a través de la madurez. Porque si nos dan solo lechita, podemos crecer. A un bebé se le da solo lechita durante 10 años y puede crecer. No, hay que darle comidita sólida para que crezca, igual que nosotros. Al principio se da lechita y cositas suavecitas y se habla del amor de Cristo, que es importantísimo, pero después vamos a ir aprendiendo más y más sobre profecía y sobre un montón de cosas más que Él quiere que nosotros aprendamos. Todo ser humano es llamado a crecer en el pleno conocimiento, según la imagen de aquel que lo crió. Nadie podrá pegarse apenas a los principios elementales de los oráculos de Dios. Todos deberían esforzarse en comprender siempre más los misterios de Dios, en particular el ministerio de la piedad. El misterio, esto es conocer a Cristo y su obra de salvación. El eterno Hijo de Dios se encarnó en Jesucristo. A través de él todas las cosas fueron creadas. El carácter de Dios revelado, la salvación de la humanidad realizada y el mundo juzgado. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió, sufrió tentación como todo ser humano. Por sus milagros manifestó el poder de Dios y fue confirmado como el prometido Mesías divino. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de los muertos, ascendió al cielo para ministrar el santuario celestial a nuestro favor. Vendrá nuevamente en gloria para el libramiento final de su pueblo y la restauración de todas las cosas. Todo esto nosotros tenemos que saberlo, reconocerlo, aprenderlo, asimilarlo, masticarlo, digerirlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario cometemos muchos errores a causa de nuestros cerrados puntos de vista acerca de la naturaleza humana de Cristo Jesús. Cuando conferimos a tu naturaleza humana un poder que no es posible para el hombre obtener en sus conflictos con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Cristo debía redimir en nuestra humanidad la falla de Adán. Eso es tan importante, porque nosotros vemos, bueno, Adán estaba allá y Cristo estaba allá. No, ¿y con nosotros qué pasa?
pues Él lo que quiere es redimirnos de la falla de Adán. Cuando éste fue vencido por el tentador, sin embargo, no tenía en sí ninguno de los efectos del pecado. Se encontraba en la pujanza de una vida perfecta, una varonilidad perfecta. Poseía el pleno vigor de la mente y del cuerpo. Se encontraba circundando de las glorias del Edén. No así en cuanto a Jesús, cuando penetró en el desierto para medirse con Satanás. Por 4000 años estuviera la raza decreciendo físicamente en vigor mental y moral. Así fue como Cristo vino a este mundo. Cristo no podía perdonar pecados e imputarle su justicia a los pecadores penitentes de otro modo si no es por sustitución. No se debe presentar a Cristo como un hombre con propensiones para pecar, pero Él era el unigénito de Dios. Él sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, sabe cuáles son nuestras necesidades y dónde yace la fuerza de nuestras tentaciones, aun cuando era oprimido por las debilidades de la raza humana caída. Nunca permitió que esa tendencia floreciera. Los seres humanos nacen de acuerdo con la voluntad de la carne y juzgan según la carne, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y vamos a la siguiente imagen, que es Juan 1, 13 y 8:15, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, sino de la voluntad ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Este versículo, el primero, el 1:13, me impactó mucho, porque hace muchísimos años, sin planificarlo, quedé embarazada. Y yo estaba muy preocupada porque mi hijo iba a venir en medio de un problema que yo tenía en ese momento, que era bastante serio. Y un día una señora llegó y me dijo: es la voluntad de Dios que usted quedara embarazada, y esos son los hijos que más promesa tienen, los que uno no esperaba y que fue por voluntad de Dios que los mandó. Y cuando leí este versículo me volvió a impresionar mucho, porque dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que yo le digo a usted que si a usted los papás le dijeron que fue un accidente, que fue un hijo no deseado, no se lo crea, porque lo más importante es que nació no por la voluntad de su papá y su mamá, sino por la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Bueno, esa es una entremesa ahí aparte. La Biblia establece una importante distinción entre pecado en el singular como el poder de la tentación y pecados en el plural como actos transgresores de la ley. Pablo en especial hace la diferencia entre lo que él llama ley del pecado y la mantiene prisionero. Y vamos a la siguiente imagen, que es Romanos 7:23. Romanos 7:23, que dice así: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así lo define Pablo. Ahora vamos a leer la siguiente imagen, que es Gálatas 5:19-21, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etc. Y Tito 3:3 dice, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En realidad, lo que pasa es que muchas veces, muchas veces, no siempre, el problema está en el pecado, en el pecado. Nosotros nos apartamos de Cristo por el pecado. No queremos acercarnos a Cristo porque tenemos un pecado acariciado y nos apartamos. Entonces aquí está Pablo demostrando cuál es el meollo del asunto, cuál es el problema. Porque estamos guerreando contra la ley. Así aún queriendo hacer el bien, el mal está conmigo. En efecto, el querer es de mí. Bueno, vamos a la siguiente imagen, que es Romanos 7, 14, 23. 7, 14, 23, que dice así. Vamos a buscarla. Romanos 7, 14, 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ese es uno de los grandes conflictos que tiene tiene la humanidad, porque ¿cómo se llama? Nosotros queremos como les dijera, que no, queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal. Entonces, el problema está en el pecado que mora en nosotros. Pablo define que hace a la humanidad como prisionera de la ley del pecado y la llama inclinación del espíritu. Entonces, vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a leer los siguientes versículos que dice así. Romanos 7, del 20 al 23. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Satisfacer la carne. No hay nada más satisfactorio, entre comillas, ¿verdad? Para un ser humano que satisfacer la carne. Nos da placer, nos da gozo, pero después nos da vacío y soledad. Cuando yo me olvido de la ley de Dios y empiezo a ir en mi concupiscencia a satisfacer mi carne, entonces ahí ya no me deleito en Dios y después vengo con vacío y soledad. Vamos a la siguiente imagen. Romanos 8, 6, 4 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Santiago, en la siguiente imagen, Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Y primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué estoy dando todas estas citas bíblicas? Porque ese es el problema. El problema es el pecado que mora en mí. El pecado es mi concupiscencia. El pecado es mi carne. Y Cristo vino a vencer al mundo, al demonio y a la carne. Cristo, ¿por qué lo venció? Porque Él vino en carne y logró no pecar. Y crucificó su carne en lugar nuestro, porque eso lo hizo en lugar nuestro. ¿Ok? Santiago establece la diferencia entre codicia y el acto pecaminoso. Cada uno, sin embargo, es tentado cuando es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, genera muerte. En otras palabras, concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida, que son el origen de las tentaciones como las de Cristo en el desierto, volviéndose pecado solamente con el consentimiento del tentado. Y vamos a la primera de Juan 2:16, que ya la vimos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Como les dije, son un montón de citas bíblicas, pero son demasiado importantes para que nosotros nos analicemos, escudriñemos nuestros corazones, veamos dónde está la tentación y tratemos de evitarla al máximo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice también: todo mal pensamiento sujeto a la obediencia del Señor. Y si nosotros sujetamos nuestros malos pensamientos a la obediencia del Señor, ya no lo hacemos. Nos refugiamos en Él. Su Santo Espíritu viene en nuestro auxilio. Y así somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que afectan aún al mejor de los hombres. Pero si ellos no son nutridos, si son repelidos como odiosos, el alma no es contaminada por la culpa y nadie es contaminado por su influencia. Por fuerte que sea la tentación, ella nunca en sí misma es un pecado. Ningún hombre puede ser forzado a transgredir. Ninguno. Su propio consentimiento debe ser primero detenido. El alma que quiere, practica el pecado, el acto pecaminoso, antes que la pasión domine la razón o la iniquidad triunfe sobre la conciencia. La tentación, aun cuando sea fuerte, nunca es disculpa para pecar. En una oportunidad, andando yo en el mundo, tengo una amiga que la mamá es adventista y ella fue criada en el Evangelio. Y estábamos hablando sobre el pecado. Y entonces yo le decía: sí, yo tengo este pecado. Y la verdad es que no me importaba en ese momento. Y entonces ella me dice: ¿por qué lo hizo? No, porque fui presionada y por esto, porque uno siempre se justifica. Y me dijo: no, usted lo hizo porque usted quiso, porque nadie la puede obligar a hacer lo que usted no quiere. Y eso me caló muy profundo porque
yo dije, sí, sí es cierto, ella tiene razón, lo hice porque yo lo decidí hacer. Nadie lo puede obligar a uno a pecar. Cristo fue tentado en el desierto contra la indulgencia al apetito, la osadía de aventurarse donde Dios no lo condujera, a la adoración del Dios de este mundo, y sin embargo no pecó. Vamos a la siguiente imagen, que es Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Siguiente imagen, Segunda de Reyes 14:6, que dice así, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a los que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Y la siguiente imagen, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Bueno, el alma que peca, esa morirá. No se hará morir los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. Y vamos a Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 ya lo leí. Sí, ya lo leí. Perdón. Ezequiel 18:20. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de los malos hechos de su padre. Pero si ellos no son culpados por la culpa de su padre, excepto si practican su pecado. Si los hijos andan en los pecados de los padres, ese sí será el caso. Muchas veces nosotros creemos que la culpa de nuestros papás cae sobre nosotros. No. Es cuando nosotros imitamos y hacemos la conducta y los malos errores que cometieron nuestros padres. Porque ese es un ejemplo a seguir. Los padres somos un patrón de conducta a seguir por los hijos. Y por lo general, casi los errores que cometieron los papás, nosotros los cometemos. Pero nosotros tenemos el criterio, el auxilio, la protección de Dios a través de su Santo Espíritu, que nos ayuda a no seguir cometiendo los mismos errores de nuestros papás. Nosotros decidimos si los queremos imitar o no los queremos imitar, porque como vimos en Santiago, nadie nos puede obligar. Nadie nos puede obligar. Nosotros somos los que lo decidimos. Lógicamente que no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque son conductas aprendidas, son conductas adquiridas, que no nos hacen nada bien. Tenemos que desecharlas. Vamos a la siguiente imagen, Isaías 53, versículos 4 y 5, a ver qué nos dice. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Cristo Jesús que nosotros queremos imitar. Ese es el Cristo Jesús que nosotros debemos aprender de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Por otra parte, por medio del ángel Gabriel, Dios le anunció a Daniel que el Mesías vendría en su tiempo específico para realizar su obra redentora. Y vamos a Daniel 9:24 en la siguiente imagen, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y ungir al santo de los santos. Él hizo cesar la transgresión para poner fin al pecado. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque nos apartamos de Él, porque no queremos aprender de Él, porque no nos interesa aprender sus santas escrituras, porque día con día nos olvidamos y vamos detrás de nuestra propia concupiscencia. Pero Él vino para dar fin a los pecados, para expiar la iniquidad y traer justicia eterna. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree, confía y le sigue. Pero, viniendo la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, y a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y vamos a Gálatas 4, del 4 al 5, que dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Quiénes somos los que estamos bajo la ley? Los que pecamos. Se nos aplica la ley, ¿verdad que sí? Entonces, ¿para quién vino Él? Para liberar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por otra parte, primera de Timoteo 2:6 y Tito 2:14, en la siguiente imagen, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿A quién nos purifica? A su pueblo. Pero entonces decimos, ¿por qué solo al pueblo de Él? ¿Por qué? Porque somos los que decidimos seguirlo, somos los que decidimos creerle. Y mientras no lo hagamos, Él no nos puede obligar, porque así como Satanás no nos puede obligar a pecar, somos nosotros los que decidimos, así Dios no nos puede obligar a seguirlo. Somos nosotros los que decidimos si lo hacemos o si no lo hacemos. Primera de Juan 3:5, en la siguiente imagen. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. ¿A qué vino? A quitar nuestros pecados. Entonces, ustedes me preguntan, ¿pero cómo es posible si yo sigo pecando? No lo logro. Bueno, cuando nosotros de verdad, con un corazón contrito y humillado, confesamos nuestros pecados, Él nos limpia del pecado. O sea, ¿qué hace? Él hace que nosotros no volvamos a cometer ese pecado. Él es el que lo hace, porque yo por mí misma no lo puedo hacer. Entonces hay que confesar nuestros pecados con un corazón realmente contrito y humillado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos lograr quitar nuestros pecados. No yo, porque yo no puedo. Mi carne va de continuo al mal, de continuo. Me pide más y más y más, porque nos domina, nos esclaviza. Pero el Espíritu Santo nos liberta, nos limpia, nos da el poder para vencer el pecado. Apocalipsis 1:5.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó nuestros pecados. ¿Pero para quién? Para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Entonces, viniendo la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Timoteo nos recuerda que Cristo se dio a sí mismo por rescate por nosotros. Tito escribe que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Jesús no solo vino a quitar nuestros pecados, sino también a liberarlos. Y vamos a leer Primera de Juan 1, del 7 al 9. ¿No lo está? No la puse. Primera de Juan. Vamos a leerla en la palabra, porque siempre hay citas que no pongo. Entonces, Primera de Juan. Vamos a buscarla. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Él es el que nos limpia de toda maldad. Él es el que hace posible que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Si la justicia viene mediante la ley, Cristo murió en vano. Y vamos a la siguiente imagen, Gálatas 2:21. Gálatas 2:21, que dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios. Ahora, entonces, vamos a la siguiente imagen. Perdón. Esto no significa que la ley fue abolida. En ningún momento dijimos que la ley fue abolida y no debemos observarla. Al contrario, Pablo afirma la observancia de los mandamientos de Dios. Y vamos a Primera de Corintios 7:19. Primera de Corintios 7:19, que dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Jesús vino para capacitarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y por la obediencia que viene de la fe. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 10:16. Hebreos 10:16, es que son un montón de citas bíblicas. No la puse. Hebreos 10:16, la buscamos, no hay ningún problema. Siempre andamos armados con su palabra. Hebreos 10:16. Vamos a repasar, a corroborarlo. Hebreos 10, versículo 16, que nos dice: este es el acto que haré por ellos después de aquellos días, dice el Señor.
pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Qué belleza de versículo. Porque nosotros en la mente aprendemos para conocimiento, pero en el corazón lo aprendemos para hacerlo vida en nosotros. Y Él es el que pone sus leyes en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo no falle, para que yo no cometa los pecados. Yo no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es refugiarme en Él, creerle a Él, vivir con Él, pedirle a Él. Y Él viene en nuestro auxilio inmediatamente que se lo pedimos, inmediatamente, porque Dios nunca, nunca, nunca va a despreciar a un alma que quiere estar con Él. Nunca, nunca. Él siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Vamos ahora a la siguiente imagen, 1 Timoteo 3:16. Que dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto hizo Cristo por nosotros. Todo, absolutamente lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Fue declarado Hijo de Dios. Vamos a leer Romanos 1:4. Espérese para ver si no ando perdida. Espérese un momentito. 1 Timoteo 3:16. Bueno, Cristo Jesús es tan importante para nosotros que Él vino a este mundo para salvarte a ti y a mí. Vamos a leer Romanos 1:4, que no lo tengo, yo creo que no lo tengo en imagen. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder sobre el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado como Hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. De entre los muertos. Entonces, nació de la simiente de David según la carne. Romanos 1:3. Romanos 1:3, que dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y fue concebido por el Espíritu Santo. Esa vamos ahora sí a la siguiente imagen, Mateo 1:18 y 20, que dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Recordemos, más o menos hagamos un poquito de historia. Antiguamente, las parejas se comprometían. Entonces, la muchacha tenía que irse a vivir durante cierto tiempo a la casa de la familia del esposo, en donde ella iba a aprender cómo se hacían los deberes en la casa del que iba a ser su futuro esposo, pero no la conocía. Durante ese tiempo no estaban juntos. Era terminantemente prohibido. Después de ese tiempo, ya transcurrido el tiempo de prueba, entonces ya ahora sí ellos podían unirse, conocerse. Y eso le pasó a María.
ella fue llevada a la casa de José para que aprendiera cómo era que a la mamá y atendía al esposito, para que ella aprendiera cómo lo debía atender y todos los quehaceres de la casa. Estando en ese tiempo, ella había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque si ella quedaba encinta en ese lapso de tiempo, era apedreada. Y más si no, el bebé que iba a tener no era de José. Entonces la apedreaban. Si ella no moría en la lapidación, porque muchas lograban sobrevivir, entonces les daban un veneno que era como una tinta, que era veneno. Entonces le tapaban la nariz y la boca para que no la devolviera. Si la mujer lograba subsistir, entonces era repudiada. Le quitaban todo, le quitaban los hijos, le quitaban la dote, le quitaban todo y la mandaban a la calle, donde era repudiada y maltratada por los demás hombres. Pero la mayor parte de las mujeres moría, ya fuera en la lapidación o ya fuera por envenenamiento. Entonces José, como era justo, no quería infamarla, pero quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Salmo 22:10, en la siguiente imagen, y Juan 17:15. Sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, fue puesto bajo el cuidado de Dios, y eso lo vemos en el Salmo 22:10. En el Salmo 22:10, que lo acabamos de leer: sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Él había tenido, hace tiempo yo di unos programas sobre la salvación del niño, y decía que Jesucristo, Juan el Bautista y algunos otros personajes tuvieron un nuevo nacimiento antes de nacer. Y Dios lo protegió desde que él estaba en el vientre de su madre. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo por todas partes haciendo bien y curando todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y vamos a Hechos 10:38. No, a ver si lo puse. No lo puse, pero lo podemos leer. Hechos 10:38. Que eran demasiadas citas bíblicas y no quería omitir ninguna porque son demasiado importantes. Porque la verdad es que al final de cuentas la palabra de Dios es la que nos hace crecer. Yo le puedo decir a ustedes cualquier cantidad y en la forma más elocuente posible y en la forma más fina y delicada, que al final de cuentas son palabrerías. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, corrige, redarguye, liberta, hace crecer a las personas. 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Sin el Espíritu, Jesús nunca hubiera podido realizar las obras que efectuó.
Él nunca hubiera sido capaz de derrotar el poder del pecado en su propia carne, pero por el Espíritu Él se santificó. Y vamos a la siguiente imagen, Juan 17, 19. Vamos a ver, tampoco lo puse. Juan 17, 19. Que María Elena está fallando, ¿verdad? Pero bueno, Juan 17, 19. No importa, la palabra de Dios no falla. Yo puedo fallar, pero la palabra de Dios no puede fallar. Juan 17, 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Bueno, mientras el primer Adán se hizo alma viviente, el último Adán se hizo espíritu vivificante. Y en primera de Corintios 15, 45 lo podemos ver, que dice así. Y así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Voy a continuar leyendo las citas porque son más importantes de todo lo que yo les pueda decir. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Juan recientemente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Tito 2, del 12 al 13 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que tenemos que nacer de nuevo. El Consolador vino a nosotros después de que Cristo murió. Y Él fue el que nos lo envió. Seremos bautizados por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y dignamente, aguardando la esperanza y aparecimiento de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que hace efectivo lo que fue realizado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón es purificado. A través de él, el creyente se hace participante de la naturaleza divina. Cristo concedió su Espíritu como un divino poder para vencer las tendencias heredadas y cultivadas para el mal y para imprimir su propio carácter en la iglesia. Esto es lo que les traje hoy. Pura palabra de Dios. Cómo Cristo vino a este mundo, sufrió, murió por nosotros, fue tentado, fue crucificado, fue humillado, fue flagelado por ti y por mí. Es la tabla de salvación. Es a Él al que le debemos pedir, porque a través de su Santo Espíritu nos da el poder para vencer el mal. Es la imagen a seguir, y esto es lo que quería enseñarles de un Cristo
que estuvo en carne, que es un gran Dios y que nos ama y que quiere que nosotros estemos con Él por toda una eternidad. Los veo de hoy en 8 si Dios quiere, con un nuevo tema. Que Dios me los bendiga grandemente. Ha sido un placer para mí mostrarles este Cristo maravilloso que quiere que nosotros lo sigamos y que espero que haya sido de gran motivación para usted y también para mí a seguirlo. Bendiciones, que Dios me los proteja y me los guarde y que tengan una feliz semana. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida,